Esto es Antena DX con Víctor Gutiérrez, programa dedicado a las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. Hola, un gran saludo amigos de la radio. Sean bienvenidos a una nueva edición de Antena DX, espacio que preparamos desde Panamá en Centroamérica para todos ustedes los apasionados de la radio, también tema de internet y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Estos son los temas para hoy. Les estaremos hablando de la CCB, la banda lateral. Tendremos una nueva entrega de la radio de los 1000 tiempos. La emisora KBS Radio Corea envió una importante encuesta. Vuelve el Nokia 1100 con batería que dura un mes. Conoceremos la historia de la radio en Costa Rica. Iniciamos comentándoles que ahora también podrán escucharnos en nuestro canal de YouTube. Solo tendrán que buscarnos como Antena DX. También seguiremos publicando los programas en Facebook y en las demás plataformas acostumbradas. Recuerden buscarnos en YouTube, suscribirse y activar la campanita de notificación. La empresa Nokia vuelve a recurrir a los teléfonos ultra resistentes y con baterías de larga duración para marcar un antes y un después en el mercado tecnológico. La compañía nacida en Finlandia presenta el Nokia 150 y el Nokia 130, dos teléfonos con funciones muy específicas: llamar, enviar y recibir mensajes. Los equipos cuentan con tecnología física de 12 teclas, con joypad direccional y botones de navegación. Ambos celulares tienen baterías extraíbles que duran hasta un mes en stand-by. La pantalla es de 2,4 pulgadas. También tienen radio FM, reproductor MP3 y un altavoz en la parte trasera. Este tipo de teléfonos no tienen redes sociales ni WhatsApp. Sin embargo, sus creadores decidieron incluir Snack, el mítico juego de la serpiente que comía bolitas mientras iba creciendo, mientras el jugador debía maniobrar y no chocarlas. Desde su invención hace más de 100 años, la radio ha despertado la imaginación, ha abierto las puertas al cambio y ha servido de cauce para transmitir información vital. La radio entretiene, educa e informa, fomenta la expresión democrática e influye en las ideas. Desde la onda corta a la transmisión por satélite, pasando por el FM, la radio pone en comunicación a la gente esté donde esté. En situaciones de conflicto y en tiempos de crisis, es una garantía de supervivencia para las comunidades vulnerables. La radio es valiosa a la vez que económica. Hola, soy Antonio Buitrago, director y presentador del programa Amigos de Radio Exterior de España, en la emisora internacional de Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, y los invito a que continúen en la sintonía de Antena DX. Esto es Antena DX con Víctor Gutiérrez. Vamos a hablarles sobre la SSB, la banda lateral. La banda lateral es un tipo de modulación que se puede poner música, voz o cualquier tipo de señal de radio. Cualquier estación de radio puede escoger qué tipo de modulación puede usar. Las estaciones de radio profesionales, o sea, las comerciales, utilizan varios tipos, la M y la FM.
Los radioaficionados utilizan la CCB, la banda lateral. La banda lateral se divide en dos, lo que es la LSB, que viene siendo la banda lateral inferior, usada de los 1.6 MHz hasta los 7500 MHz, que son los 40 metros. También está la USB, desde los 10 MHz hasta los 29 MHz, la banda lateral superior. Tal vez usted se ha preguntado qué es lo que hace a la onda corta diferente. Pues la principal atracción de la onda corta es lo característico de la transmisión a larga distancia, lo que conocemos como DX. Como la radio de onda corta tiene esta posibilidad, puede sintonizarse radios comerciales o radioaficionados del mundo entero. Debido al salto de la onda, posiblemente la escuchará a grandes distancias. Bien, ahora veamos algunas sintonías. La banda de radio no se llama simplemente por el número de frecuencias. Muchas veces se utiliza el término de la longitud en metros de las ondas cortas. En la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, designó las bandas del siguiente modo: la de 160, 80, 40 metros. Aquí es donde se transmite en LSB y SW, lo que se utiliza para la telegrafía. Estas bandas se escuchan más frecuentemente por la noche. Luego entonces siguen las de 30, 20, 18, 12 y 10 metros. Aquí se transmite en USB. Son frecuentemente escuchadas al amanecer y también al atardecer. En 30 metros solo se permite la telegrafía. Y hasta aquí llega la onda corta. En el próximo programa le estaremos hablando de los 133 a los 173 MHz, donde transmite la banda de 2 metros, que viene siendo ya la FM. KBS Radio de Corea está invitando a una encuesta con el objetivo de mejorar su programación. Pueden visitar nuestro Facebook, donde podrán encontrar el link de la encuesta. Recuerden que el Facebook se llama La Chispa Estéreo. Es momento que viajemos a España para escuchar una nueva entrega de la radio de los 1000 tiempos. Escuchemos a Luis Zaragoza. La radio de los 1000 tiempos. El tono de su discurso nos puede sonar hoy anticuado, incluso algo histriónico, pero a mediados de los años 40 despertó un entusiasmo sin precedentes en Colombia. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Jorge Eliezer Gaitán era un dirigente del Partido Liberal que se repartía el poder en el país con el Partido Conservador. Pero su personalidad estaba originando un creciente movimiento popular que trascendía a los diferentes partidos. Con su lema "a la carga" propugnaba una lucha contra el régimen oligárquico y prometía una esperanza a los sectores oprimidos e ignorados. Librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Gaitán seguía la estela de los caudillos populistas del siglo XIX, pero fue un político que supo usar a la perfección los medios de comunicación de masas. Sus discursos en el Teatro Municipal de Bogotá llegaban a todo el país a través de la radio. El candidato único del Partido Liberal, porque el Partido Liberal es el pueblo de Colombia, está hablando esta noche desde el Teatro Municipal a su pueblo colombiano, que lo llevará al triunfo el 5 de mayo. Su popularidad lo hacía el candidato favorito para las siguientes elecciones presidenciales, pero a mediodía del 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado. El asesino fue perseguido y linchado por la multitud. La noticia se difundió casi de inmediato porque cerca del lugar del crimen había varias emisoras. El dolor por la pérdida del líder se transformó en rabia y en ira.
Fue el comienzo de una revolución espontánea que encabezaron los sectores más radicales del Partido Liberal. Clases defensoras, no se ha entregado la cabeza constitucional del régimen que ha presidido hasta hoy, para vergüenza de América, Mariano Ospina Pérez. La democracia y la libertad será tratada en Colombia como insurgente. Un grupo de estudiantes, policías e intelectuales de oposición ocupó la Radio Nacional e incitó a la rebelión popular contra el Partido Conservador. ¡Aló, fuerzas revolucionarias y izquierdistas de Colombia! Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la revolución popular izquierdista colombiana! ¡Aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia! Se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. La ira popular se volcó primero sobre el centro de Bogotá y se extendió después por el país. La gente asaltaba tiendas, sobre todo ferreterías, para hacerse con cualquier arma, machetes, palas, cuchillos. La policía que se sumó al levantamiento proporcionó algunas armas de fuego. Los periódicos y las sedes de los conservadores o de los liberales contrarios a Gaitán fueron destruidos. Una multitud se encaminó hacia el Palacio Presidencial, pero fue detenida por el ejército. Deben estar permanentemente en la sintonía de últimas noticias que por decreto del Comité Ejecutivo de la Junta Central Revolucionaria de Gobierno se ha constituido en el órgano oficial, en el único órgano de difusión del movimiento revolucionario liberal. El periodista Rómulo Guzmán, seguidor incondicional de Gaitán, presentaba el diario hablado Últimas Noticias, que se transmitía por varias emisoras de Bogotá. En una emisión extraordinaria que duró varias horas, este diario hablado se convirtió también en un órgano de consignas. El ejército se reveló y está de parte de la revolución. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. El gobierno recuperó la Radio Nacional a las 8 de la tarde, pero para entonces habían surgido multitud de emisoras clandestinas en el país. Muchas de ellas eran simples transmisores de radioaficionado modificados para emitir en las frecuencias de las radios comerciales. La voz del pueblo, hablando para los revolucionarios de Colombia, desde un lugar de la República que a nadie le interesa localizar, igual gobierno de Mariano, si puede. Revolucionario, no desmayéis, están listos, dormir vestidos y con el arma entre las piernas. Mientras algunos llamaban a la coordinación de las acciones para que tuvieran efecto, alguien sugirió que se abrieran las cárceles y se sacara a los presos comunes. El intento revolucionario se convirtió bien pronto en una ola de pillajes. Se saquearon almacenes y tiendas de licor. Al amanecer, gran parte de Bogotá se hallaba destruida. En el resto del país aún se combatía, aunque el gobierno controlaba ya la situación. ¿Qué diría nuestra prensa después de la derrota? ¿Qué dirían nuestras emisoras después de la derrota? ¿Qué dirían nuestras mujeres después de la derrota? No podríamos decir nada. La horca y las cárceles serían nuestras oficinas. La cifra exacta de muertos en aquellos días nunca se supo. Los cálculos oscilan entre los 500 y los 3.000. La violencia duró hasta el 12 de abril. Esa tarde la Radio Nacional ofrecía ya claros síntomas de normalidad. En las horas de la mañana iniciaron operaciones todos los bancos y cajas de ahorros de la ciudad. Para buena parte del pueblo, los conservadores estuvieron detrás del asesinato de Gaitán, pero los líderes de este partido, como Laureano Gómez, dieron desde el primer momento la explicación que se repetiría constantemente desde el poder. Que se trataba de una revolución comunista del tipo exacto de las ocurridas en otras partes, cuyas características conocía. Sofocado el incendio, llegaba el tiempo de la represión y de la resistencia. La historia de Colombia no volvería a ser igual. Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito, vagabundo. La radio de los mil tiempos @rtve.es. Luis Zaragoza, Radio 5, Todo Noticias. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós de este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós de este mundo. ¡Jálale! ¡Ay! Pasa. Candela, man. Les recordamos que están sintonizando Antena DX, un espacio radial dedicado a explorar el apasionante mundo del diexismo, la radioafición, temas de internet y todo lo demás relacionado con las telecomunicaciones. Este es el primer y único programa en su género que se produce en Panamá. Antena DX se graba en los estudios de la radio La Chispa Estéreo
y cuenta con la colaboración de corresponsales especializados desde diferentes países del mundo. Les recordamos también, amigos oyentes, que pueden escribirnos por correo postal a la dirección apartado postal 0857 00107, zona 14, Tortí, Panamá, Centroamérica. Nuestro correo electrónico es lachispaestereo@hotmail.com. Repetimos, lachispaestereo@hotmail.com. Y los siguientes minutos los dedicaremos a conocer la historia de la radio en Costa Rica, gracias a la colaboración de nuestros colegas de La Rosa de Tokio. La llanta Kelly significa más años de duración, más tiempo de servicio, mejor consistencia y ruedan más. Kelly, ¿qué le importan los malos caminos con llantas Kelly? Distribuidores exclusivos para Costa Rica, Quirós y Compañía Limitada. Estamos en comunicación con el licenciado Danilo Chávez, él en Costa Rica, nosotros en la ciudad de La Plata, en la República Argentina. ¿Cómo fueron los primeros tiempos de la radio en tu país? La experimentación en Costa Rica se dio entre la década de 1920 a 1930, cuando un señor Amando Céspedes Marín, de una provincia que se conoce aquí como Heredia, empezó a experimentar. El señor Céspedes Marín experimentó el cambio de la comunicación telegráfica al sustituir las pulsaciones de la voz en mayo de 1923, las pulsaciones por voz. Así empezó. Un día Amando Céspedes estaba oyendo en su receptor las estaciones Schenectady y Pittsburgh, las únicas que existían en los Estados Unidos, y se puso a pensar, bueno, si la voz entra por la antena y sale por la bocina, pues entonces si yo hablo por la bocina, la voz debería salir por la antena. De hecho, el mismo Amando Céspedes nos relata en este extracto cómo empezó a experimentar que dio los orígenes de la radio en nuestro país, que podemos escuchar en este extracto que hemos preparado. Yo, leyendo un periódico de los Estados Unidos que me habían mandado, el Herald, había allí un esquema para hacer una estación de radio estilo Edison, con quien yo había conversado allá en los Estados Unidos, y me había contado el cuento de la transmisión primera que él hizo con un muchacho que iba pasando un tren, y hice un arrollado, ¿verdad?, y unas pilitas, y don Fidel Tristán me ayudó a mí para conseguir esas piedras imantadas que hay por aquí en Escazú, ¿verdad? Y fuimos allí, conseguimos una, y esas eran las emanaciones que producían la manípula eléctrica de telegrafista, ¿verdad? Y entonces cuando ya yo tuve eso, ya comencé a telegrafiar, pues entonces estaba la estación de Schenectady y la estación de Pittsburgh, transmitiendo en onda larga, que es más o menos la estación de Columbia ahora, esa frecuencia. Y entonces yo dije, pues yo podía hacer una bobina y ir tanteando, quitándole alambres hasta que me diera la misma frecuencia de Schenectady. Y entonces así yo puse en onda larga el asunto. Y como que Schenectady terminaba a las 10, entonces yo me puse allí, ¿verdad? Y apenas acababa Schenectady, entonces yo entraba. Aquí la NRH Heredia, Costa Rica. Este experimento de don Amando Céspedes tendría que verse como algo aislado desde el punto de vista de la radio, ¿verdad? Si entendemos la radio como un esfuerzo interactivo. Aquel primer esfuerzo podría verse algo como más telefónico que radiofónico. Él siguió partiendo de este principio rudimentario y se puso a experimentar bocinas, condensadores, piedras imantadas, y le quitó al parlante y en su lugar le puso el auricular con teléfono. Él se encontró en 1923 frente a esta primera emisora, la NRH, la Norte Radio Heredia, que desde la ciudad de Heredia llegó a todas partes del mundo. Pues el aporte de Céspedes fue muy importante porque él siempre ayudó a otros que estaban investigando, como a don Adrián Collado, Federico González Laman, a los hermanos Eduardo y Gonzalo Pinto, que también eran otros pioneros de la radio en Costa Rica. Les empezó a pasar equipos, conocimientos, y empezó un auge de los pioneros en nuestro país.
También en 1924, por ejemplo, se pasó un concierto público por fonógrafo en nuestro país y en todas las estaciones de la capital, es decir, en Costa Rica exactamente 11 meses después de que se efectuara la primera transmisión del mundo, la tecnología hizo lo suyo, el 30 de septiembre de 1924, con un programa interesantísimo con música internacional, serenatas de Toselli, música de orquesta, solos de violín. Aquel fue el primer programa radiofónico en forma en nuestro país, ¿verdad? Pues de 1928 en adelante comienzan a aparecer emisoras, la TITR de Perry Girton, la Almatica, Estación X, La Reina del Aire, de Gonzalo Pinto, y La Voz del Trópico, de su hermano Eduardo Pinto. A partir de 1930 surge una serie de emisoras y con ellas se las da la competencia, que las obliga a todas a mejorar en calidad técnica y programación. Y Danilo, ¿se puede hablar de algún momento de oro de la radio? Nosotros aquí en la República Argentina lo tuvimos en la década del 40, el momento en donde floreció la radiodifusión, donde la gente tenía una especie de manía por escuchar la radio. ¿Allí también ocurre por esos mismos años? Totalmente, como que hay coincidencia, Omar, y es bien interesante uno también viendo qué ha pasado por otros países, como que la época maravillosa, la época dorada de la radio, se dio en Costa Rica con las grandes radionovelas, aquellos grandes radiodramas que convocaban a grandes audiencias. En Costa Rica pasó que hasta eran pequeños cines, en el sentido de que una persona tenía una radio y cobraba una peseta porque los vecinos vinieron a escuchar una radionovela, un radiodrama en nuestro país. Y podemos escuchar a propósito de eso una importante producción que hubo en nuestro país, que se trató del Jajá del Aire, un programa humorístico con el cual todos los días a mediodía convocaba a la gente y una persona hacía una platilla ahí poniendo a algunos vecinos a escuchar este famoso programa de nuestro país, el Jajá del Aire. Siga usted el vacilón y siga disfrutando de la chispa humorística del pueblo tico. Aquí tenemos el número 2 de esta bonita colección de Guillermo Chinchilla Castro, de San Rafael abajo de Desamparado. Nos dice: en el cine le ha tocado al señor López sentarse a la par de una señora conocida. La película es demasiado tierna que hace a la señora llorar, pero al ver que el señor López no lo hace, le dice a la vieja: pero no llora usted, señor López, y esta película es capaz de hacer llorar hasta un elefante. ¿Pero ha pensado usted, señora, que soy un elefante yo? ¿Cómo continúa esta historia de la radiodifusión en la República de Costa Rica? Se fueron consolidando algunas emisoras. Se empezó Radio Para Ti, una famosísima emisora en nuestro país que se emitía por los 600 kHz. Tenía un famoso programa que se llamaba La Corte Suprema del Arte. Eso sí fue muy importante en nuestro país, que las emisoras sirvieron de vitrinas, sirvieron para que los nuevos talentos en todas las áreas de la cultura del país se pudieran ver reflejados en las ondas hercianas, ¿verdad? Entonces tenían declamadores, habían humoristas, habían actores, habían guionistas, toda la gama de arte. Empezó el relato deportivo también en nuestro país. Entonces la radio vivió una época maravillosa. También Omar recuerda que por ahí empieza la historia del transistor. Claro. Se empezó a cambiar la radio, a modificar totalmente la radio, y en las grandes jornadas de fútbol, los domingos, en los partidos de fútbol, ya empezábamos a ver la gente con sus radiecitos pequeñitos pegados a su oreja, ¿verdad? Ahí fue muy importante la labor de un empresario en nuestro país, don Isaac Sasso, un empresario deportivo, y él empezó con varias empresas que trajeron desde Japón, Radio Sanyo, y entonces empezó todo un boom en la parte de consumo, en la parte de cómo apreciar la radio, y en la parte de oferta, porque teníamos cantidades de radionovelas, teníamos ya la producción cubana, La Tremenda Corte, teníamos adaptaciones, empezaron a adaptarse de libros a la radio, como Un Harapo en el Camino. Un Harapo en el Camino constituye una de las máximas adaptaciones, porque además, fuera que somos un país tropical, hay problemas de alcoholismo, problemas de gente que se recupera, y en este drama que emitió Radio Colombia, Un Harapo en el Camino, fue la posibilidad de un hombre que sale del infierno, de que es el alcoholismo, y se recupera. Y entonces en eso también mucha gente vio reflejado su situación, ¿verdad? Las ondas cortas comienzan a ser utilizadas también por esta época, ¿no es cierto? Porque a nivel mundial comienza un afán por llegar más allá de las fronteras. La onda corta, la onda transoceánica, se usó de dos maneras, tanto de afuera hacia nuestro país como de adentro hacia afuera. La misma experimentación que hizo don Amando Céspedes fue la NRH, en un principio fue onda corta, y se empezaron a recibir una cantidad de reportes importantes. Y era una forma de cómo la radio lo veíamos como aquel gran invento que nos permitía enlazar y nos permitía hacer un esfuerzo casi de paz.
Fíjate, Omar, que es muy interesante, don Amando Céspedes fue propuesto como Premio Nobel de la Paz en los años 24 y 25, porque la radio adquirió tal nivel de integración mundial a través de la onda corta que, bueno, se decía que alguien que promoviera este tipo de creaciones, de descubrimientos, también merecía un reconocimiento en promoción de la paz. Danilo, a partir entonces de los años 50 comienza algún tipo de programación relacionada con la gran movilidad que permite el transistor. ¿Qué ocurre a partir de allí? Las programaciones de las emisoras viven su brillantez. Empiezan grandes programas de nuestro país. En efecto, empezamos a tener tanto la participación de humoristas, empezamos a tener informativos. En Costa Rica se les conoció como los radioperiódicos, ¿verdad? Aquellos inicialmente adaptados a periódicos, pero empiezan a haber grandes noticieros. En Costa Rica un noticiero histórico es Radio Periódico Reloj, de una emisora Radio Reloj, que en 1958 se transforma de lo que era Radio Cristal a Radio Reloj, que podemos escuchar en este extracto que hemos preparado. Radio Periódico Reloj. Primera edición de noticias de hoy martes 2 de diciembre de 1986. Siguiente edición a las 11:30 de la mañana y nuestro próximo servicio de noticias dentro de 30 minutos. Radio Periódico Reloj 7 en punto. Esa emisora fue muy importante porque empieza a acompañar la vida cotidiana de los costarricenses. Los costarricenses empiezan a conocer cómo anda el país a partir de los asuntos de corrupción, investigación, todo eso que empezaban los periodistas a denunciar. Fue una época en que los noticieros de radio empiezan a tener su propio cuerpo periodístico, sus propias unidades móviles, empiezan a emplear la inmediatez como nuestro recurso que nos identifica la radio, a salir primero en los eventos, a estar presente en las situaciones que acompañaban el país, incluso en eventos internacionales con los golpes fuera del país, de 1959 en Cuba o en Colombia, o todo lo que ocurría también en Sudamérica. Los costarricenses nos empezamos a darnos cuenta por la radio. Todo eso acompañado con un servicio social, que eso es muy, muy importante. El servicio social en Costa Rica permitió enlazar las zonas más alejadas, lo que ocurría en San Carlos, lo que ocurría en Limón. Entonces la radio cumplió un papel social brillante en aquel momento. La radio acompañaba, la radio no solo informaba, sino entretenía, y eso permitió articularla muy fuerte. Dentro de nuestro país adquirió unos niveles de confianza, de satisfacción. Ya sabes que además la radio es espontánea, sale inmediato, permite poco que alguien interfiera en lo que salía. Entonces es una radio que alcanzó unos niveles de credibilidad, de entretenimiento. Viene el relato deportivo, vienen las grandes voces, don Jorge Pastor Durán, empieza don Javier Rojas también como los grandes personajes, y inclusive empieza un poco a vivirse una época un poquito también negra en Costa Rica. Negra porque durante mucho tiempo estábamos solos, ¿verdad? Pero cuando nace la televisión, un poco se encarga de aquellas exageraciones que nos permitía la radio hacer en el relato deportivo, pues se complican con la televisión, ¿verdad? Cuando ya aquellas cosas que decimos que han pasado en la radio de un partido no han pasado como ya la gente empieza a notarlo también de la televisión. Y Danilo, ¿podemos marcar algunos nombres importantes en la historia de la radiodifusión costarricense? Hay dos grandes figuras, una mujer y un hombre, en la radio costarricense que se convirtieron en los grandes protagonistas, que fueron don Francisco Montero y de Carmen Granados. Carmen Granados fue una mujer extraordinaria, se llegó a conocer como el alma nacional, y de la cual podemos escuchar este extracto en un programa brillante de su creación, Doña Chona y Tranquilino. Claro, usted sabe lo que es antenoche que tenía yo un trozo de carne riquísimo para hacerle un sándwich al viejo para que se tomara su taza de café rey, y cuando vinimos a buscarlo se había comido todita la carne. Lo único que dejó fue un pellejo. Un hombre que no da un 5, tiene 22 días de estar en esta casa. ¿Qué le dijeron? Venga, si se pasen unos días aquí. No, ¿qué le dijeron? Si es que conoció a Tranquilino en un congreso. Amigos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden nuestra dirección. Escríbenos a lachispaestereo@hotmail.com. Por hoy es todo, amigos. Nos encontramos en una nueva edición a esta misma hora, por esta misma frecuencia. A todos, que la pasen bonito, ¿eh?